producto o una persona va a conectar cuando tiene un propósito. Y ese propósito siempre está anclado al futuro, porque la pregunta de fondo en la humanidad es hacia dónde vamos. David, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio. Estamos muy emocionados de que hayas aceptado nuestra invitación a estar en este proyecto. Y lo que nos interesa mucho de tu experiencia es tu visión, de esta visión de cómo incluir y entender a los humanos, a las personas, para poder realmente resolver problemas y eso convertirlo en soluciones que realmente transforman. Justo la parte en donde nos vincula es tu acercamiento en el ámbito académico en el que has explicado y que has tratado de profundizar en qué es lo que nos hace humanos. El proceso es muy interesante de plantear una mejora de negocios y de instituciones a partir de entender el centro de la ecuación, y el centro de la ecuación siempre son las personas. Entonces la pregunta de fondo es ¿cómo haces para hacer un bonding entre dos partes en donde a la mitad hay un servicio, un producto, comunicación y en el fondo la pregunta de centro, ¿cómo haces que se conecte una dirección, un rumbo estratégico con la motivación de las personas para que se eche a andar ese negocio? ¿Qué hacer para que una persona vea mi producto, mi servicio, le llame la atención, quiera tenerlo y lo único que hay es entender cómo conectar esas dos, la propuesta, lo que se llama la propuesta de valor y la necesidad que tiene la persona, el deseo que tiene la persona o las barreras que tiene esa persona para poder brincarlas, ¿no? Y ahora ahí también viene justamente algo muy interesante, que la tendencia ahorita de avanzada en los negocios es resuelve los problemas a las personas, entiende todas estas cosas que son un problema y encuentra una solución a través de un producto o un servicio, y entre más grande sea ese problema, más impacto puede tener esta organización. Creo que las épocas están cambiando, el mundo está transformándose, a veces lo vemos de manera muy negativa, pero yo sí veo un cambio positivo en ciertas formas de lo que se está viendo en el mundo, y pienso que la antropología llega, no es que haya llegado a los negocios apenas, tiene muchos años dentro de los negocios, pero habría que distinguir una antropología muy académica, muy científica, con auges muy científicos de tratar de entender desde la medición, a una antropología que trata de entender desde la empatía, desde la compasión, desde tratar de entender al otro, queriendo realmente mejorar aspectos de su vida, aunque estés dentro de un mundo de mercado. Y pienso que ya llegó la era de ver a los negocios ya no desde el lado negativo, desde el lado que van a explotar a alguien, sino como un equilibrio en donde ese equilibrio puede generar una mejor sociedad a partir del propio negocio. Antes era business to consumer, y realmente con todos estos cambios digitales nos estamos yendo a un consumer to business. O sea, entender a la persona, entender todo el mapa, su journey, sus necesidades, y sobre eso proponerle soluciones y diseñar las organizaciones y las empresas desde las personas, desde los humanos, desde tus clientes. Porque es importante profundizar en los problemas de las personas para las que estás trabajando. He estado releyendo a alguien que casi lo veo como un tutor para mí, Edmund Carpenter. Okay. Él tiene un libro muy bonito que se llama They Became What They Beheld. Y ese libro empieza diciendo que en la comunicación, las reglas de la comunicación es entender a tu audiencia, dirigirte hacia la audiencia, tener el mensaje claro, saber cómo decirle ese mensaje, y termina con una frase que es impresionante en un pequeño párrafo que dice: todas esas reglas ya no aplican en la era digital. Y te estoy hablando de un libro de los 70s.
¿Por qué no aplica en el área digital? Porque dice, el mundo se está volviendo más el mundo del artista. El artista no se dirige a audiencias, crea audiencias. El artista no adapta su discurso a la necesidad del otro, sino que habla, y si lo que está diciendo es significativo, va a envolver una audiencia. Y yo creo que lo que estamos viendo en la era digital es eso. Decía Henry Ford, si yo le hubiera preguntado a las personas que querían, me hubieran dicho los caballos más veloces, ¿no? Una carreta que corra más rápido. Llegar de eso a un automóvil es un mundo distinto. No es solo tomar el pedido, es entender, es tratar realmente de asimilar e interpretar lo que el otro está diciendo. Es una lectura mucho más profunda, ¿no? A mí me encanta algún libro que leí sobre el arte de entrevistar, cómo a veces tienes que hacer un performance, ¿no? Y te puedes poner un rol negativo para poder sacar lo que el otro sí necesita, o te puedes poner un rol positivo. El tema de la entrevista es hacer reaccionar, es que el otro lo despierte, ¿no? Y entonces en ese laddering, en esa escalera de preguntas, en donde tú vas tratando de llegar a la profundidad, pues se necesita un round bastante más grande que salir a hacer una interacción de 10 minutos donde ves 20 o 30 personas y luego ya regresas y empiezas a hacer tu diseño. Creo que hay un nivel del Human-Centered Design que sigue siendo muy soft, que sigue siendo muy básico. Y ojo, eso es mejor que no hacerlo, que no tomar en cuenta al usuario. Pero también hay otro nivel que comparado con la antropología académica, pues es también esta punta del iceberg, pero que hace varios procesos de interacción, que profundiza, que realmente sale a hacer etnografía, sale a hacer entendimiento, tratas de meterte en los zapatos del otro, y es ahí en donde realmente llegas a tener lo que nosotros decimos que es un insight, ¿no? La palabra insight está, vamos a decirlo así, prostituida en el mundo del marketing, porque ¿qué es un insight? ¿Un insight es un hallazgo? ¿O un insight es algo que realmente sale y no lo puedes explicar? Nosotros, como lo definimos, es una verbalización que si la dijera la persona, si te la estuviera diciendo de frente, se sentiría tan incómoda que regularmente no te lo dice. En ese sentido, estás develando algo muy profundo, que cuando la persona te dice, voy a poner un ejemplo, me encanta ver a mi hijo sucio, porque de esa manera me doy cuenta que está vivo, pero odio lavar la ropa, no te lo va a decir una mamá. ¿Me explico? Tienes que revelar ese hallazgo detrás. Y es un conflicto que vive la persona y básicamente estamos entendiendo una antropología del conflicto, de las fricciones que viven las personas en su día a día, de las complejidades que viven en su día a día, y luego tienes que sacar ese problema, lo tienes aquí, y ver cómo le das soluciones. Y es ahí en donde la antropología ya se empieza a quedar corta, llega el mundo del diseño, y donde los equipos interdisciplinarios, cuando tienes un matemático, un físico, un biólogo, empiezan a ver las soluciones desde perspectivas que los otros no ven, ¿no? El artista experimenta, hace performance, trata de ver de qué manera, lo pone a prueba, hasta que llega un momento en el que el cuadro o la escultura le dicen al propio artista que ya están completas, ¿no? Ya soy la obra que tú me querías hacer, y en ese momento deja de ser del artista y la obra se separa y tiene una individualidad y una especie de vida propia. Yo creo que pasa igual con las innovaciones. La innovación es un proceso en el que en algún momento te das cuenta que ese concepto, esa idea, esa comunicación, ese artefacto que ya creaste, ya puede vivir por sí mismo. Me gustaría profundizar en el concepto de artefacto-producto. O sea, ¿cuál es la diferencia y cómo este entendimiento profundo te permite diferenciarlo de una definición superficial? Pensar en artefactos es pensar en que la humanidad es una humanidad creadora. Es decir, el hombre es el único animal que desde que nace está haciendo cosas. Un animal no necesita crear cosas. O sea, tú ves un león y es perfecto. El león es perfecto para adaptarse en su hábitat. El hombre tuvo que crear cosas. Y al crear cosas, tuvo que generar una serie de elementos que les llamamos artefactos. Y ese artefacto
no quiero que nada más lo veamos como un producto físico, como un teléfono, no, como una pluma, no. El artefacto puede ser una idea, el artefacto es un concepto, el artefacto es una historia, el artefacto es todo medio que crea el hombre. Y nuestros artefactos nos crean ambientes, nos crean la posibilidad de ser los ambientes y nos van llevando en una narrativa que el propio hombre está escribiendo, ¿no? Estamos inmersos en esta narrativa que le llamamos cultura, en donde a mí me encanta la definición que hace Yuval Noah Harari, en donde decimos que el hombre es un animal que vive en dos mundos, vive en el mundo de sus ficciones, ¿no? Y en el mundo de la realidad objetiva, que es esta que cuando llegamos ya estaba aquí. Ahora, ¿por qué como humanidad creamos historias? ¿Por qué contamos cuentos? ¿Por qué las historias? Dios creó al hombre y le dio una pluma para que narrara algo. Yo creo que lo que haces es, para aquellos que creen en Dios, cuando decimos que lo hizo a imagen y semejanza, en el fondo, la única capacidad que tienen los dioses de todo el mundo es la creación. Y la mayoría de las culturas empiezan su narrativa con la creación. Y gran parte de esa narrativa es una historia, es una creación de la historia que narra la creación de la vida, y la creación del hombre, y en el fondo el narrar es crear, ¿no? Entonces estamos cableados con la narrativa, es la épica del hombre la narrativa. Entonces estamos cableados por eso, porque al final somos animales que requieren de significado, requerimos de sentido. Y los símbolos que ponemos en las historias desde el propio lenguaje, el lenguaje es metáfora. ¿Por qué la narrativa? Pues básicamente somos un animal que desde que se separa, no sé si nos separamos de la biología, pero vamos a suponer que somos parte de este mundo animal. Siempre el hombre se ha querido distanciar y no verse como animal. Yo creo que somos simios que hacen historias. Somos simios que hacen creaciones. Somos los simios del artefacto y de la historia. Desde que el hombre inicia su travesía, empieza a hacer historias. El gran boom, lo que se llama el amanecer de la humanidad, los arqueólogos lo asocian con el inicio de las pinturas rupestres, de los artefactos simbólicos, que no se hace tanto tiempo, 70, 80 mil años. Realmente, lo que hemos entendido acerca de la narrativa comienza cuando se da, no creo que la capacidad de narrar, pero sí la necesidad de imprimir la narración en los objetos, que es algo muy distinto. Lo que pasa es que el arqueólogo no puede acceder a la narrativa hablada. Hablar una historia significaba también el tener el poder de decir algo. Y el poder decir algo no es hoy lo vemos como muy básico. Hoy pensamos que cualquiera puede hablar. Hoy pensamos que cualquiera puede contar. Pero cuando nos vamos a esas sociedades, el don de la palabra lo tenía el anciano, el sabio, el que podía contar la historia. Y no es por nada que hoy todavía esa raíz de la humanidad se sigue repitiendo. Quien cuenta la historia es quien gana la guerra. Quien cuenta la historia es quien realmente tiene la capacidad de transformar el mundo, porque las historias hacen el que tiene la historia tiene el poder. El que narra tiene la capacidad de transformación. Las historias hacen las preguntas básicas que siempre nos hemos preguntado: ¿a dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? No hay más. Piensa la historia de un producto, ¿cuál es su origen? ¿El mito fundacional? ¿O de un servicio? ¿Qué nos da o qué es? ¿Y hacia dónde va? ¿Cuál es su propósito? ¿No? Dice Simon Sinek que es el Golden Circle, ¿no? Un producto, una persona va a conectar cuando tiene un propósito, y ese propósito siempre está anclado al futuro, porque la pregunta de fondo en la humanidad es hacia dónde vamos. La historia es pensar en el futuro. Ahorita está como muy en boga el tema de data y números y cuánta gente, y
como toda esta parte cuantitativa y se empieza a ver como una tendencia como sobreobsesionada con lo cuantitativo y de pronto hay otro mundo que es lo cualitativo, como entender a profundidad las cosas, entenderlo. ¿Por qué es importante tener un balance entre estos dos mundos? Porque lo cualitativo también se vuelve muy relevante y no nomás dejarnos llevar por tanta métrica y tanta data. El medir se ha convertido en la obsesión del mundo moderno. O sea, decía, no sé si era Husserl o Heidegger, que en el mundo moderno estamos tan obsesionados por la medida que podríamos, ahora que fue el tema de SpaceX, lo voy a llevar ahí, pero imagínate que tú ves y puedes calcular los 28,000 kilómetros con los que va a despegar la nave, la cantidad de combustible que tiene, la sudoración que tiene un astronauta, el número de palpitaciones por minuto, cuántos flashazos de córtex y de límbico le podrías poner unos chochos en el cerebro y tratar de medir. Pero eso no va a significar nunca lo que el astronauta que estaba sentado ahí sintió al dejar la Tierra. No lo vas a poder explicar. Y ese mundo que está allá dentro de su cerebro, ¿no? de este corazón, pensamos que el corazón está aquí, en realidad nuestro corazón está dentro del cerebro. Ese mundo de las sensaciones, cuando llegas y se lo preguntas, pues tal vez el tipo va a llorar y no te lo va a poder explicar. Y ese es el mundo del significado. No lo vas a poder medir. Yo ahí no concuerdo con lo que se está ahora diciendo, que el Big Data nos va a superar en la toma de decisiones y que las máquinas conocen mejor nuestros pensamientos y nuestras acciones, las tomas de decisiones, a tal grado que pues simplemente somos unos pistones, ¿no? de lo que ellos nos den. Nos van a mandar la cantidad de estímulos para las respuestas que ya hemos dado. La medición no te va a llevar a poder entender lo que siente la persona, lo que es la persona, lo que visualiza la persona. Para hacer eso necesitas un proceso de diálogo, un proceso de entendimiento, un proceso de interacción que en el fondo es muy humano. Debe de haber compasión, debe de haber empatía, debe de haber contacto. Y si no existe eso, estamos en la superficialidad de lo que es el ser humano. Yo creo que es imposible universalizar el comportamiento humano. Se requiere realmente un análisis contextual de nuestras situaciones para entender cómo vamos a actuar. Y el Big Data no hace eso. Lo cualitativo da sentido a los datos. Lo cualitativo se pregunta sobre por qué algo tiene sentido. A mí me gusta usar mucho una metáfora de la manzana de Newton. Transmitimos con historias y las historias están llenas de emociones. Cuando tú ves la fórmula de la gravitación universal, no la captas, por más que sea una medición cuantitativa. Ese elemento, a mí me gusta decir, vamos a ver la diferencia entre el método cualitativo y cuantitativo. ¿Cuántas manzanas necesitas que caigan para probar la gravitación universal? Ya está probada, es un modelo en donde cuando se da la comprensión ya no necesitas la predicción del dato. La manzana cae, ese es el dato importante. En el entendimiento humano y cuando sales a comprender a las personas, el trasfondo de la investigación cualitativa es entender los patrones, el por qué las personas están actuando de cierta manera, es interpretar su acción de tal manera que tengas un marco que no es perfecto, pero que te permite saber más o menos en qué líneas, en qué brackets se va a manejar su comportamiento. Pienso que cada vez más estamos llegando a una época en donde la intuición, el mindfulness, la pregunta sobre el sentido, sobre qué sientes, sobre cómo mides la experiencia de una marca, ¿no? ¿Realmente puedes decir lo que significa para ti el subirte a un globo y le das el anillo a tu esposa ahí arriba? El decir 3 millones de personas dieron anillo arriba del globo, ¿nos dice algo? ¿O realmente nos dice más el conocer la historia de Juan, de Francisco, de Irene, ¿no? En donde nos van a contar
cómo vivieron ese proceso, qué sintieron en ese proceso, y encuentras tal vez patrones cuando entrevistas a muchas personas y convives con muchas personas y vas entendiendo los patrones que se van dando ahí. Yo creo que el mejor mundo es un mundo en el que el Big Data y la investigación cualitativa se unen para hacer sentido a una mejor creación y a un mejor entorno y a una mejor realidad. Tú tienes un concepto que has dado en varias conferencias en el que hablas de las tribus prehistóricas y los nativos digitales o las tribus digitales, cómo tienen comportamientos similares y cómo se comportan de forma que vuelven a ser tribus. O sea, volvemos a generar tribus por intereses. Me gustaría abordarlo desde un tópico que parece interesante, que es la segmentación. El mundo del marketing lo que creó fue una maquinaria muy parecida a lo que crea Ford en sus líneas de producción, ¿no? Entonces tú tienes estratos sociales, el estrato D, el D+, el C, el C+, el AB, y productos que se dirigen a esos estratos como si fueran anaqueles que los empieza a desacomodar de acuerdo al estrato en el que está. Y el mundo del pensamiento de la tribu es pensar en el humano como un ente que entra a una ventana y sale a otra ventana. Por ejemplo, nosotros vivimos en tribus distintas todo el tiempo, ¿no? Si tú tienes la tribu escolar, es diferente a la de la tribu del trabajo, y luego te vas y te conectas con la tribu donde haces deporte, y estamos viviendo en tribus diferentes. Ahora, esas tribus se unen por los gustos que comparten, por actividades en común, por elementos que las reúnen en una organización que empieza a tener una estructura social específica, por las interrelaciones. Y entonces la tribu es una red de conexiones. Ya no es una segmentación estratificada. El mundo de la virtualidad, de las redes sociales, nos permiten entender cómo esos actores que entran en un escenario y salen y se meten a otro, están siendo las conexiones con la red, ¿no? La manera en que está codificado nuestro cerebro, si bien hay una tabula rasa, vamos a llamarla así, que es pues, los chips que traemos adentro, se modifican en cuanto naces. Es decir, lo que tú le des a tu hija para que toque, juegue, haga, le va a modificar la sinapsis y las conexiones cerebrales y la va a hacer una persona distinta. Y en esa base, lo que Carpenter, por ejemplo, descubre con los esquimales en un libro fascinante que se llama Eskimo Realities, es que el espacio del esquimal no es un espacio trazado por la visión, sino es un espacio trazado por el oído. ¿Y a qué se refiere esto? Que el esquimal, cuando iba navegando en su trineo, no podía guiarse por la vista, porque la vista en el Ártico es lo más engañoso que existe. La cantidad de espejismos que hay, la abrumadora blancura del Ártico, no permiten que la vista sea un sentido fidedigno. Está el oído, está el olfato, que te permiten realmente unirte con el ambiente. Y entonces la manera en la que cruje la nieve, el viento como te está pegando, es lo que te orienta. Es así, y le llaman el espacio acústico. Me gustaría un poco hablar sobre el ejemplo del tomate, de cómo el tomate empieza siendo un alimento, se empieza a industrializar y se pierde el sentido, y luego regresamos otra vez como al sentido. La historia del tomate es un gráfico que usamos mucho en Mindcode para explicar un proceso que resume cómo vas añadiendo valor a un servicio, un producto, una comunicación. ¿Y qué significa añadir valor a lo largo de la historia? O sea, ¿qué es un producto? Bueno, pues piensa un tomate, siembras, sacas un tomate y al final tienes ese producto que es el que llevas al mercado y alguien lo consume. Y en ese sistema de producción básico, el tomate es un genérico, porque tú haces el tomate y el que está al lado hace otro tomate y lo llevan al mercado y es muy difícil diferenciarlos. Llega la industrialización, ¿qué te parece si lo metemos en una lata y lo molemos? Entonces empezamos a pensar que los productos dejan de ser genéricos cuando tienen tecnología metida ahí, cuando hay algo que les transforma esa unidad de lo que era insuficiente.
Y creamos un sistema alrededor de eso. Y entonces hay máquinas que enlatan, pum, pum, lo mandas, puede perdurar más, ¿no? Y luego en la siguiente escalera de esa complejización del producto, viene la competición cuando ya hay otro que también hace latas y que dices, ¿cómo me voy a diferenciar de ese que también hace latas? Ah, perfecto, ¿sabes qué? Vamos a ponerle imágenes bonitas, un servicio alrededor, quién lo va a entregar, cómo lo vamos a entregar, una comunicación, y entonces la diferencia está en el servicio y la comunicación. Magnífico. Y luego, no, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un tomate distinto. Ya va a estar enlatado, pero adentro va a haber un tomate que nunca ha sido procesado, porque llega un mundo en el que ya estos elementos procesados ya nos dimos cuenta que nos están haciendo daño, ¿no? Y entonces viene la era de la experiencia. ¿Y qué es la experiencia? En un back to basics, regresar a describir el mismo tomate que tenías en la etapa 1, ¿no? Y que ahora sí se va a diferenciar. ¿Y cómo se va a diferenciar? ¿Por cómo lo sembraste? ¿Qué tipo de ingredientes le pusiste para que creciera? Que no estuviera modificado genéticamente. En fin, la historia es un proceso en el que parece que vamos escalando y al final la pregunta es, ¿y qué hace la experiencia? Porque hoy estamos en la época de la experiencia. La época del servicio ya la pasamos, la época de la producción y de meter tecnología para hacer un producto ya lo pasamos, y la época de lo básico fue el inicio. Pues parece que la experiencia es un mecanismo en donde unes todos los puntos y necesitas tener una historia, envolver en una narrativa a ese producto y que la narrativa haga sentido contigo y conmigo. El fenómeno de la narrativa y de por qué es importante entender no nada más el tomate, sino el ecosistema que está alrededor del tomate, desde lo funcional, lo emocional y lo simbólico, es entender ecosistemas. Los productos no son elementos aislados, sino forman parte de un contexto, y ese contexto está lleno de significado. Cuando entiendes la trama de significado, cuando te metes a entender cómo está tejida la historia, ya entendiste el producto. Si no, la historia, al final la innovación es cambiar la historia, la innovación es transformar la narrativa en donde vivimos. Ve en SpaceX, el caso de SpaceX es maravilloso porque el mundo de la ciencia aeroespacial que había estado dominado por las naciones, hoy empieza una nueva carrera en donde las empresas ya van a ser las que lo dominen. Ya no es la nación, ya no es la bandera americana, ya no es la bandera rusa, va a ser la bandera de Google, va a ser la bandera de SpaceX, va a ser banderas empresariales. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? Pues que llega un innovador, un visionario como Elon Musk, y empieza a buscar partners para llevar gente al espacio, y se da cuenta que en todo el proceso operativo, en toda la cadena operativa, era una cadena de desperdicios, ¿no? La nave espacial volaba, todo lo que se quedaba aquí ya no servía para nada y había millones de dólares tirados ahí, y entonces el tipo empieza a pensar cómo modificar esa cadena para reutilizar la nave, porque lo que está pensando es en un sentido comercial, está pensando en cómo llevar gente, regresar gente, llevar gente, regresar gente, y hacer tal vez, si quieres, estaciones espaciales que van a ser hoteles allá. Nos hicieron vivir el minuto a minuto y todavía lo podemos ver. Puedes meter a la aplicación y puedes estar viendo qué está haciendo el astronauta, porque saben que hoy la conexión con las personas está en hacer vivir la experiencia. Esto que decíamos hace ratito de que no podíamos sentir lo que siente el astronauta, pues a través de la narrativa del video nos llevaron a sentir poquito lo que es eso, a sentir lo que es alejarse y ver la Tierra, que antes lo conocíamos de la descripción de un astronauta. Hoy lo vivimos a través del video. Esa es una narrativa espectacular. Ahora, siempre me ha gustado mucho el pensamiento de los antropólogos, porque justamente como mencionabas hace rato, ven el tiempo, o sea, perciben el tiempo de una forma muchísimo más amplia y muchísimo más extensa que lo que la mayoría de las disciplinas o personas lo hacemos. Y
fíjate el tema de innovar y reinvéntate y crea y tal, parecería que es como parte del discurso actual. Y si nos vamos al origen como del hombre, nos damos cuenta que hay una profundidad bien interesante y como incluso una definición muchísimo más profunda porque nos conecta a esa parte como de nuestro origen. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo ves? Mira, hoy el mundo piensa que innovar es la disrupción. Ese es el discurso que se consume y eso es muy falso. O sea, para innovar necesitas la tradición. Para innovar necesitas entender de dónde vienes y a dónde vas. Muchas de las innovaciones, a mí me llama la atención ahora con el COVID. ¿Qué son las innovaciones? ¿El cine en un coche? Ya había existido. Lo estamos recuperando. Pensamos el origen de la computación y tenemos la imagen de Bill Gates. Y si te vas y quieres un poquito más atrás, pues será en los años 40. Y quien conoce la historia sabe que la primera computadora real se hizo a principio de siglo para sacar cómputos, para sacar cálculos. Pero realmente el que conoce la historia sabe que las primeras máquinas para computar estaban en Grecia. La Torre de los Vientos en Grecia es una máquina que está prediciendo el movimiento solar, los movimientos de las estrellas, las estaciones y el tiempo. Está midiendo las horas. La gente que dice, es una tontería ver el pasado, pienso que no está entendiendo lo que es la humanidad. Imagínate que fuéramos seres sin familia, seres sin herencia, sin ascendencia, ¿no? Oye, ¿y tú de dónde vienes? ¿Qué importa? Lo que importa es hacia dónde vas. Nunca puedes definir el a dónde vas sino a dónde vienes. Y muchas veces la innovación así se quiere ver. La gente quiere inventar sin entender las tradiciones. Y creo que la antropología, cuando se mete al marketing, por ejemplo, cuando se mete a los procesos de innovación y desarrollo, siempre tiene una visión histórica. Siempre tiene una visión de tratar de conectar el momento con el pasado para poder accionar hacia el futuro. Creo que en el futuro los antropólogos nos quedamos cortos, porque muy pocas veces pensamos en el futuro. Pero la narrativa la ficción es una máquina de ver el futuro. Hay como estas frases que también empiezo a ver mucho y me gustaría como acotarlo al reinventarte o morir. Y justamente en conversaciones previas tú hablabas de que es la base del ser humano. O sea, no es que sea reinventarte o morir, sino que más bien si dejas de reinventarte, si dejas de redefinirte, entonces te mueres. O sea, se me hace un cambio interesante como en la lógica. Como cuando empezábamos a hablar del artefacto, ¿no? Este artefacto nos mete en una narrativa, el lenguaje, las danzas, todos los medios que vamos creando estamos insertos en ellos. Y el hombre está en una constante lucha de querer salir de esa narrativa para reinventarse. Pero en el fondo la pregunta es, ¿nos reinventamos sin voltear a ver todo eso que nos envuelve? ¿O realmente nos reinventamos al ver eso que nos envuelve y poder ir definiendo un nuevo futuro, ¿no? No te puedes reinventar a partir de una ruptura. Por más que queramos ver, por ejemplo, el Renacimiento como una ruptura de la Edad Media, o la modernidad como una ruptura de la era industrial, o como la era digital, no son rupturas. En realidad, son rupturas semejantes a las del nacimiento de un niño. ¿Qué significa reinventarnos? ¿Qué significa hacer tecnología de punta? ¿Qué significa hacer la nueva narrativa? Pensémoslo, por ejemplo, en los grandes narradores, Joyce, Pound, los que cambiaron la literatura en este siglo, los que hicieron ese cambio, voltearon a ver la tradición y reinventaron la estructura narrativa. Pero fue conociendo la estructura previa. No llegó alguien sin conocer la estructura previa a hacerlo. Es innovador porque al entenderlo transformas.
Entonces yo creo que la innovación es eso, es entender lo que siempre has hecho y cómo lo vas a modificar. El elemento importante de la conexión y de la transformación y del vamos a dejar de ser lo que somos para hacer otra cosa, tiene que ver con el pensar quién eres y saber hacia dónde vas. Ese es el futuro. El futuro está en visualizar nuestro pasado y nuestro presente y entender cuál es la trayectoria que los une. Hemos hablado ya como del pasado, de los orígenes, del presente. ¿Cómo se define el futuro? ¿Qué es el futuro? ¿Cómo lo construimos y cómo llegas a él? Pensemos el futuro como si fuera un lienzo, un canvas, ¿no? Y siempre pensamos que ese futuro está en blanco, o el lienzo está en blanco y que lo vamos a escribir. Eso es falso. Nuestro canvas está conectado con lo que hemos hecho antes. El tema de cómo va a ser el futuro, pensemos realmente, ahora tenemos la ilusión de encontrar un nuevo planeta y llegar a refundar todo desde cero, ¿no? La humanidad from scratch, ¿no? Podría ser el título de la novela. Es realmente from scratch. Así hayas llegado allá, que se parece al mundo del nacimiento, sales de un planeta, te metes a otro, vas a arrastrar las consecuencias de lo que has vivido y del tiempo que llevas. Piénsalo así, tú acabas de ser papá. Cuando nace el bebé, viene de un ambiente que es perfecto. Está dentro de un mundo acuático que lo provee de todo, o la provee de todo. Y cuando va a salir, se empieza a dar la primer lucha que tiene en su vida, la lucha por la vida, ¿no? Cuando sale el canal de parto y se encuentra con un nuevo mundo, va a ser un nuevo ambiente. Y el primer choque es un choque térmico, es un choque de si antes respiraba a través de un cordón, ahora va a respirar con la nariz. Es una transformación. Ahora, ¿lo queremos ver como una ruptura o como una continuidad? Yo creo que es una continuidad. En realidad lo que está pasando es que sale de un ambiente, está dentro de un cuerpo, pero ese cuerpo estaba dentro de otro ambiente. Y lo único que está haciendo es que se está metiendo al ambiente donde estaba el otro cuerpo. Y nuestro discurso siempre ha querido, y es el discurso de la modernidad, es el discurso literario, es el discurso del pensamiento griego de la escritura, de la secuencia y de la ruptura, ha querido separar. ¿Por qué queremos separar? Es imposible separarte, reinventarte de la nada. Eso no existe. Para hacer una reinvención y para poder crear el futuro y pensar el futuro, tienes que entender absolutamente tu presente. Yo sí creo que hay una parte de ese canvas que no está rayada o que no está trazada, pero hay una especie como de blueprint, ¿no? de impresión original, vamos a llamarlo así, que ya está trazada, y el chiste es tratar de modificarlo y reestructurarlo con la visión que tienes. Escribir el futuro y pensar en el futuro, yo pienso que es, y lo hacen los visionarios, pensemos en un elemento. Por ejemplo, cuando Bill Gates dice que va a poner una computadora en cada negocio, en cada oficina y en cada hogar, empieza a escribir una historia. Y decía Edgar Allan Poe que las mejores historias se empiezan a escribir por el final. Ya sabes cuál es el final, comienzas a escribirla y haces que todo haga sentido. En las empresas hacemos lo mismo. La planeación estratégica es visualizar un futuro, ¿no? Lo cuentas y empiezas a escribir la historia con hechos de lo que ya imaginaste. Claro, se puede cambiar esa estrella polar, ese elemento que estás trazando al futuro. Pero en el fondo, ¿con qué lo escribes? ¿Con qué experiencias lo estás creando? Con las que vienes arrastrando. Una empresa, vamos a ponerlo así, una empresa como el propio Bill Gates, que venía haciendo computadoras, en algún momento dice, yo ya no me dedico a las computadoras. ¿Voy a hacer qué? ¿Software? O pensemos también el caso de Google o Facebook. Cuando se redefine el negocio es porque se preguntan una visión de futuro. Es ese foresight que quieres ser, ¿no?
a la hora que te conduces hacia allá, tienes que modificarte. La mejor ecuación para entenderlo es saber quién eres, hacia dónde quieres ir y también voltear hacia tu pasado para hacer un entendimiento perfecto de esta entidad que le llamamos organización y que puede ser también una persona. Yo pienso en el caso de Bill Gates, o pensemos en una visión de futuro como la de Kennedy, por ejemplo, o la propia visión de Luther King, ¿no? Todas estas visiones que inspiran es porque apuntan a un lugar en el horizonte, hacia donde vas en el camino. Uno de los grandes situaciones que van a suceder en esta modernidad es la pérdida del sentido. Y el sentido no es otra cosa que el rumbo. El sentido es el no entender quién eres y hacia dónde vas. Y es curioso el pensar, ¿y por qué se está perdiendo ese sentido? ¿Por qué se está perdiendo el rumbo? Estamos viviendo en una época en donde lo que hemos perdido son las tradiciones. Ya no estamos conectados con la iglesia a la que pertenecíamos, ya no estamos conectados con este tema de origen. Yo no soy religioso, pero sí creo que en las tradiciones se tejía una estructura narrativa con la cual empezar a tejer la historia del futuro. La volteabas a ver y sabías hacia dónde ibas. Al perderse todo esto en lo que se llama el posmodernismo, lo que nos hace falta es esa vía por la que va el tren. Es imposible que tú te pares en un lugar y pienses que eres un punto que no tiene una conexión, que no viene de ningún origen. Eso es imposible. Simplemente creo que el futuro lo vamos a escribir de mejor manera si fuéramos conscientes de la situación del presente y de lo que hemos hecho como humanidad en el pasado. El hacer innovación o el crear una historia tiene un elemento que debería de ser el centro de eso y se llama responsabilidad. No es la libertad. Hay mucho discurso en torno a la libertad, pero poco discurso en torno a la responsabilidad. ¿Qué tan responsable soy al crear algo, al hacer una innovación, al traer una invención en el mundo? Y esa lógica de la responsabilidad, creo que debería el creador cargarla mucho más. El creador cada que alguien lo hace, ¿no? Entonces, creo que ese discurso está pendiente. Ese sí no lo veo en el futuro, por lo menos no ha llegado, y debemos de ponerlo en la lista, ¿no? Debemos de empezar a hablar de esa responsabilidad. Vivimos en un mundo en donde la responsabilidad la estamos dejando en manos del otro, ¿no? Claro. La reflexión de por qué una transnacional que está explotando África tiene que ser responsable de esa acción más allá de sus límites nacionales, es porque está ahí. La mayoría de las veces no lo hacemos y es muy fácil decir, bueno, pues es que se deberían de organizar los africanos y es su problema, ellos que se están dejando, yo no soy el responsable. Y ese acto realmente es poco reflexionado en el mundo de la innovación, la responsabilidad, la consecuencia, ¿no?, de tu acto. Hoy en el mundo digital, yo creo que por primera vez se está viendo este tipo de expresiones de la horizontalidad, y creo que ese es el futuro está aquí. Muchas gracias por compartir todo lo que sabes, por todo el conocimiento que han generado en Mindcode y toda esta trayectoria de pensamientos, de ideas. Muy agradecido, muchas gracias. No, gracias a ti, la verdad es que siempre hablar, dialogar e intercambiar ideas es lo más rico que hay, ¿no? Entonces, el agradecido soy yo.